Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 13, ciclo 2017-2. Pregunta número 1. El siglo XIX es considerado como el siglo de las ideologías, pues nacen diferentes propuestas para intentar dar un orden sistémico a las sociedades europeas alteradas por los cambios producidos con la Revolución Francesa. Estas propuestas ideológicas estuvieron estrechamente ligadas a los intereses de las clases sociales, en especial de la nobleza y la burguesía en el naciente proletariado. Teniendo ello en cuenta, defina cuál de las siguientes ideologías guarda relación común entre sí. Bien, lo primero que debemos recordar es que cuando hablamos del siglo XIX, en efecto, las ideologías como el liberalismo, el nacionalismo o el conservadurismo son ideologías que están buscando crear una nueva forma social en relación a que todos los sistemas se han roto después de la Revolución Francesa. Y tú sabes que la Revolución Francesa ha sido convulsionada en la medida en que no es un solo bloque, sino que va a tener fases diferentes con propósitos diferentes. Ahora bien, en el siglo XIX, la nobleza, ¿qué está buscando? La nobleza está buscando mantener el status quo. ¿Qué significa mantener el status quo? Está buscando no moverse, está buscando ser lo más conservadora que se pueda, ¿verdad? La nobleza busca mantener las relaciones, busca mantener los espacios, busca mantener las implicancias tanto políticas como económicas. Ellas utilizan básicamente el nacionalismo, este sistema por el cual impiden que hayan movimientos. En cambio, la burguesía está basada en el romanticismo, está basada en el liberalismo. Recuerda que la burguesía lo que está buscando es romper con los monopolios, romper con las formas de los reyes, porque los burgueses lo que quieren es vender. ¿Qué quieren? Mercado. Se sigue con la forma de los reyes que crean monopolios comerciales. Esto es perjudicial en relación a que los mercados también se cierran. Si el mercado se cierra, yo no puedo vender. Si yo soy un burgués, obviamente no me conviene. Por eso es que los burgueses proponen el liberalismo y la nobleza propone el nacionalismo, mantenerse como habían estado. Es por ello que tu clave es la letra A. Pregunta número 2. Desde la llegada al gobierno de Carlos X en Francia en 1824, su posición ultraconservadora y respaldada por miembros de la nobleza, con un pensamiento igual de radical a él, generaron tensiones políticas con sectores más moderados y sobre todo con la burguesía liberal, debilitada pero no destruida. Esto se agudiza más cuando en 1829 un proceso electoral para el poder legislativo le da abrumadora ventaja a la oposición, pero que el rey y su ministro Polignac se niegan a reconocer. Primero, dando largadas a la instalación de la nueva asamblea y luego, en 1830, con la aplicación de las ordenanzas de Saint-Cloud, promulgadas el 26 de julio de 1830, donde destacan como medidas la suspensión de la libertad de prensa, la anulación de la Cámara de Diputados y la exclusión de la burguesía de nuevos procesos electorales. Estas acciones de gobierno generaron. Mira, aquí hay algo interesante que ver, y es que mientras se acaba el proceso que tú conoces como restauración, la restauración, recuerda, es posterior a Napoleón, y lo que propone es el regreso al antiguo régimen. He ahí la causa de por qué Carlos X para 1824 todavía está gobernando. No está gobernando porque es un rey absoluto, está gobernando como un rey con una constitución, es decir, con una monarquía constitucional. Bien, Carlos X entonces tiene que someterse a ciertas normas de la constitución, de la burguesía, que no va a acatar, que no le interesa acatar. Es más, por el contrario, lo que va a hacer es que va a excluir a la misma burguesía que lo ha ayudado a entrar en este régimen de gobierno. Carlos está cortando las libertades,
Carlos está haciendo todo lo que supuestamente los burgueses no permiten. La burguesía significa libertad. Recuerda que la burguesía toma o retoma su poder en la Ilustración, e Ilustración significa igualdad y libertad. Entonces, con estos medios básicos se suponía que él no debía atentar contra eso, pero cuando lo hace es cuando los burgueses dicen: se acabó, no más, no queremos saber nada con Carlos, vamos a ir en contra de su gobierno y lo vamos a sacar del gobierno. Esa intención de sacar a Carlos del gobierno se conoce como la Revolución Liberal. La Revolución Liberal de 1830, que es la primera, se va a encabezar obviamente, como te lo decía, por la burguesía en contra del intento de la restauración absolutista, porque si Carlos está cortando la libertad de prensa, si Carlos está tratando de excluir a la burguesía, es porque no quiere gobernar con una constitución, no quiere gobernar con el ojo fiscalizador de la burguesía. Lo que está queriendo Carlos es poco a poco y sin que la gente se dé cuenta, gobernar con todas las atribuciones que se tenía en antiguo régimen. Quiere volver a un régimen absolutista. Es por eso que tu clave es la letra C, la revolución liberal encabezada por la burguesía contra el intento de la restauración absolutista. Pregunta número 3. Los Estados Unidos no buscan anexiones territoriales, aunque el resultado final pueda ser equivalente. La originalidad del imperialismo americano consiste precisamente en sustituir los procedimientos de conquista por una forma de actuación más sutil, la diplomacia del dólar. Los Estados Unidos tratan de establecer en los pequeños estados americanos su influencia financiera. El Tesoro o la banca conceden préstamos a los gobiernos de dichos estados para ayudarlos a organizar una administración, a establecer una moneda estable o a realizar obras públicas que sean de utilidad para la vida económica. Los capitalistas hacen inversiones en los negocios privados. En esas repúblicas donde los disturbios internos son casi constantes, el pago de los intereses de la deuda pública y la seguridad de las inversiones no tardan mucho en verse comprometidas. Entonces, el gobierno de Washington interviene para proteger los intereses de los prestamistas. Este es un texto extraído de la historia de las relaciones internacionales que corresponde al imperialismo en los Estados Unidos. Del texto, lo que intentamos saber es qué se desprende de las ideas del autor, ¿no? Nos habla de los Estados Unidos como el centro o el foco que va a irradiar el capitalismo y que además va a ser como el pequeño padrino que permite el desarrollo de estos polos que son los estados que dependen de él, ¿no? Ahora bien, nos está hablando del poder de los Estados Unidos. ¿En qué radica el poder de los Estados Unidos? Por supuesto, en el control económico, porque si bien es cierto, no solamente está intentando poner sus productos o su industria en todos los lugares a través de la mano de obra, el mercado y la materia prima, sino que también lo que está intentando es introducir dinero, capitales. Sin capitales no podemos vivir sin ellos. Es más, el Perú va a ser el acreedor a la mayor parte de estos capitales. Es decir, vas a encontrar que la mayor parte del presupuesto nacional es de dinero prestado, ¿no? Los Estados Unidos entonces logran controlar de manera económica a los países que se encuentran a su alrededor, que básicamente son países del continente americano. Entonces, la nueva forma de dominación ya no es una forma de dominación con armas, ni con pelea, ni con imposiciones, sino que ahora es muy sutil a través del sistema económico que va a crear una nueva forma de imperialismo que se conoce como el capitalismo. Es por ello que tu clave es la letra C. Pregunta número 4. Sobre las condiciones económico-tecnológicas que se desarrollaron en el siglo XIX a nivel global, establezca la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Punto número 1. Estados Unidos y Alemania fueron los países que mayores avances industriales alcanzaron en la segunda mitad del siglo XIX. Eso es correcto. Recuerda que durante la segunda revolución industrial ya no va a ser como antaño solamente un país que se va a desarrollar un montón, en este caso era Inglaterra. Ahora ya no, ahora va a ser Estados Unidos y Alemania aquellos grandes focos de desarrollo industrial. Es más, ¿cómo es que se desarrollan demasiado, profe? Se desarrollan demasiado a través de la industria
pesada. Alemania va a construir adelantos tecnológicos en cuanto al armamento, y lo mismo va a hacer Estados Unidos, que les va a permitir a los dos entonces entrar a la Primera Guerra Mundial sin mucho problema. El vapor es desplazado por el petróleo y la electricidad como principales fuentes de energías industriales. Eso es verdad. Para la segunda revolución industrial, el vapor ya no termina siendo una fuente de energía, porque ahora lo que se quiere es velocidad, lo que se quiere es producción en masas, y para producir en masas necesitamos una fuente de energía que sea dinámica. El vapor no lo es porque es muy lento, en cambio el petróleo y la electricidad sí lo son. Es más, van a permitir que la producción sea a grandes rasgos mucho más acelerada que en la primera revolución industrial. Es más, vamos a tener producciones como la de los automóviles de Henry Ford y las cadenas de montaje, por ejemplo, ¿no? Muy rápidas, muy aceleradas. Por otro lado está las potencias con mayores colonias fueron Francia e Inglaterra en ese orden respectivamente. Es cierto que Francia e Inglaterra tuvieron muchas colonias, es más, muchas más que Alemania, que solamente tenía Camerún, por ejemplo, pero lo que no es cierto es que Francia tenga más que Inglaterra. Inglaterra, durante la era victoriana, va a desarrollar una capacidad de anexar colonias impresionantes, no solamente en la India, también en América, en parte del África, ¿no? Vamos a tener una gran proyección de los ingleses en todo el mundo, creando focos de donde sacar mano de obra, mercado y materia prima, ¿verdad? Entonces los ingleses son los más grandes colonizadores. Por ello la premisa número 3 es falsa. En la premisa número 4 dice, el incremento de la producción industrial generó la necesidad de asegurarse mercados y ello conllevó al neocolonialismo. Eso es verdad. Mira, si tú produces en grandes cantidades, ¿qué es lo primero que tienes que buscar? Un lugar en donde poner tu mercadería, porque si no, te va a pasar lo que les pasó a Estados Unidos para 1873. Tú recordarás el famoso Gran Pánico, ¿no? El Gran Pánico que hizo que Estados Unidos cayera económicamente muy fuerte. En este periodo lo que se está buscando es mercado para poder dinamizar las economías. La idea es producir, pero encontrar alguien que te compre. Y es por eso que Inglaterra, Francia, Estados Unidos están buscando ¿qué cosa? Están buscando lugares de donde sacar eso. Lo van a buscar en el África, lo van a buscar en el Asia y algunos otros lo van a buscar en América. En la premisa número 5 dice, una característica común en los países industrializados del siglo XIX fue el previo ascenso burgués al gobierno. Es cierto, recuerda tú que las revoluciones liberales son las previas a el desarrollo de la tecnología y la industria en el siglo XX, lo cual permitió tener un buen capital para poder financiar esas empresas que luego se van a convertir en los grandes monstruos del mercado y van a ayudar a que se desarrollen las ideologías económicas en los diferentes polos, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Por ello, esta premisa es verdadera. Por otro lado, y finalmente, tenemos a la premisa número 6, que dice, en realidad Japón no tuvo un gran desarrollo industrial, solo destaca por su inmensa cantidad de recursos naturales, lo cual es totalmente falso, porque recuerda que Japón va a ser uno de los países más importantes en el desarrollo del siglo XIX. Es más, vas a encontrar, por ejemplo, que para 1905 la era Meiji va a arrasar con todo. La era Meiji es la era de la tecnificación en Japón, que va a permitir la industrialización no solamente de productos pequeños, sino también, y aunque tú no lo creas, aparece la tecnificación de la industria, tanto pesada como la industria del automóvil, que luego va a desarrollarse de una manera muy rápida en el Japón. Es por ello que llegamos a la conclusión de que la premisa número 1 es verdadera, la 2 es verdadera, la 3 es falsa, la 4 es verdadera, la 5 es verdadera y la 6 definitivamente, y como te lo dije, es falsa. Es por ello que tu clave es la letra E. Pregunta número 5. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, fue el escenario donde nuevos tipos de armamento fueron usados. Granadas, gases químicos, carros de guerra o tanques submarinos, entre otros, y donde otros elementos quedaron ya obsoletos, como la caballería.
Todo ello hizo que la guerra se prolongara más en tiempo, pero el conflicto se vio paralizado en espacio francés durante casi todo 1915, debido a, mira, la Primera Guerra Mundial tiene varias fases o varias etapas. Una de ellas es la famosa guerra de movimientos y la otra es la guerra de posiciones. Cuando hablamos de la guerra de posiciones, tenemos que tomar en cuenta el tiempo que demora. Si bien es cierto, Alemania comienza la Primera Guerra Mundial, porque Alemania declara la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania declara la Primera Guerra Mundial, la declara como una guerra relámpago. Es decir, no se pensaba que la guerra iba a durar más de 2 semanas, eso era demasiado. ¿Por qué? Porque la aparición del submarino, la aparición de los carros de guerra, las granadas, los gases harían que todo sea muy rápido. Pero iba bien todo hasta que Francia logra la guerra de posiciones, que es el uso de las trincheras. Las trincheras son grandes zanjas profundas en donde encuentras a los soldados que están a la espera del ataque del enemigo, pero están a la espera del ataque agazapados en ese, digámosle así, hueco, ¿no? La trinchera entonces provoca que los soldados entren en ellas y que pasen semanas, meses, en donde no se enfrenten, porque era ilógico que tú te levantaras de la trinchera y obviamente el enemigo te iba a ver y lo más probable era que mueras. Entonces, hasta esperar un descuido del enemigo, pasaban muchas semanas y esto provocó el debilitamiento no solo del ejército alemán, sino también del ejército francés, pero en menor medida. Profesora, ¿y por qué el ejército francés no se debilitó tanto? Porque el ejército francés era mayor en número. Recuerda que los franceses son uno de los que tienen mayor número de colonias en el mundo y por lo tanto tienen mayor número de soldados. En cambio los alemanes tienen casi nada de soldados y obviamente si se debilitan rápidamente van a perder la posición. Es por eso que esas construcciones dentro de la guerra de posiciones aletargan y siguen aletargando la posibilidad de que Alemania utilice toda su tecnología, porque si se hubiera trabajado o si se hubiera peleado en un campo abierto, lo más probable es que Alemania, con todo lo que tenía, rápidamente hubiera diezmado al enemigo. Entonces, las trincheras son el talón de Aquiles de los alemanes que provocan la pérdida de ellos en la Primera Guerra Mundial. Es por ello que tu clave es la letra C, la construcción de infranqueables trincheras por ambos bandos. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.